Hola a todos y bienvenidos. Qué gusto arrancar con una nueva inmersión en estas ideas que, verdaderamente transforma nuestra perspectiva diaria. Hoy tenemos entre manos un texto que va a resonar profundamente con la experiencia de muchísima gente en su día a día laboral. Vamos a desmenuzar un artículo fascinante de la Harvard Business Review. Y es un texto escrito por Jack Nasher, que, desde el título ya plantea un reto a lo que nos han enseñado toda la vida. El título es, para parecer más competente, sé más seguro de ti mismo. Fíjate que al leerlo me quedé pensando mucho, porque la premisa es fuerte. Y la misión de nuestra exploración de hoy es justamente sumergirnos en esa psicología, entender cómo la mente humana juzga el talento. Exacto. Queremos ver qué mecanismos operan en el mundo real para que el trabajo duro y, la dedicación de un profesional realmente lleguen a ser reconocidos por los demás. Para poner esto en perspectiva, imaginemos un escenario súper familiar para quien nos escucha. Pensemos en esa persona en la oficina que está trabajando durísimo, sacando adelante proyectos complejos, prestando atención a cada detalle y entregando resultados impecables. Claro, el típico perfil súper técnico y dedicado. Tal cual. Y sin embargo, desde su escritorio, esta persona ve como otros colegas que quizás no tienen ni la mitad de ese rigor o de ese conocimiento técnico, pues avanzan a una velocidad vertiginosa. Se llevan los ascensos, acaparan toda la atención en las juntas. Y reciben todos los aplausos. Es una situación que genera una frustración enorme. Y la pregunta natural ahí es, ¿qué está fallando? A ver, vamos a desempacar esto, porque el concepto principal que nos lanza este artículo es que, por muy incómodo que suene, las personas en general son pésimas evaluando la competencia real de quienes les rodean. Son terriblemente inexactas al intentar distinguir quién es verdaderamente hábil. Y el objetivo de esta charla es entender por qué ocurre ese punto ciego cognitivo y cómo la percepción de la competencia termina pesando igual o incluso más que la habilidad real. Y me encanta que digas eso, porque ese planteamiento choca de frente con uno de los mitos fundacionales del mundo laboral. Esta idea de que los resultados hablan por sí solos. Sí, desde el inicio de la carrera de cualquier persona se inculca esta creencia de que el entorno es una meritocracia perfecta, donde el buen trabajo es inevitablemente descubierto y recompensado por arte de magia. Es la mentalidad tradicional de dejar que los números sean tu única carta de presentación. O sea, la creencia de que si las métricas son sólidas, no hace falta levantar la voz ni hablar de los propios logros. Pero al leer la investigación de Nasher, esa idea queda completamente desmantelada. Incluso en profesiones donde el rendimiento parece medirse puramente con datos duros. Y el artículo da un ejemplo padrísimo sobre esto, muy claro. Sí, el material base ilustra la caída de este mito usando un ejemplo corporativo muy transparente. El autor nos pide observar a un vendedor de una empresa al final de un trimestre. Sus ventas muestran un aumento drástico. Y si siguiéramos la lógica tradicional, la conclusión automática sería que es un vendedor excepcional. Exactamente. El liderazgo diría que es altamente competente. Sin embargo, la dinámica del mercado es muchísimo más enredada. Ese pico en las ventas podría no tener absolutamente nada que ver con el esfuerzo del vendedor. Podría ser, por ejemplo, que el departamento de desarrollo lanzó una actualización de producto que literal se vende sola. Que una campaña de marketing masiva por fin rindió frutos y atrajo a clientes que ya venían convencidos de antemano. Pero me pongo a pensar en la otra cara de la moneda. Si esas mismas métricas de ventas se desploman al trimestre siguiente, la reacción instintiva de sus evaluadores podría ser asumir que el vendedor perdió el toque o se volvió perezoso. Cuando en el mundo real, pues esa caída repentina podría explicarse por la entrada de un competidor agresivo al mercado o por una contracción económica a nivel nacional. Lo que evidencia la enorme dificultad de separar los verdaderos impulsores del rendimiento. Ante un resultado, sea positivo o negativo, el observador rara vez tiene las herramientas para diseccionar matemáticamente qué porcentaje fue suerte, ¿Qué tanto fue un entorno favorable y qué fracción corresponde a la verdadera habilidad técnica? Es casi imposible. Entonces, si es tan complicado medir la competencia real de alguien porque hay una infinidad de variables externas haciendo ruido, la gente tiene que buscar atajos mentales. Necesitan tomar decisiones rápidas. Y es en ese punto ciego donde el texto revela el factor determinante.
Ante la incapacidad de evaluar la destreza pura, las personas evalúan la competencia basándose casi exclusivamente en la seguridad que proyecta la otra persona. O sea, demostrar total confianza en las propias habilidades no es solo un adorno de la personalidad, se convierte en el indicador principal que el entorno utiliza para medir el talento. Y esa señal externa funciona como un salvavidas cognitivo para el observador. El cerebro humano opera buscando eficiencia, ahorrando energía siempre que puede. Claro, no quieres hacer un análisis exhaustivo cada vez que hablas con alguien. Exacto. Ante la abrumadora tarea de auditar la verdadera capacidad de un colega, el cerebro busca la señal más fuerte en el entorno social. Si un profesional proyecta la convicción absoluta de que domina su área, quienes lo rodean tienden a aceptar esa premisa como verdadera. Es una transferencia de confianza literal. Y para dimensionar hasta qué punto dependemos de este atajo mental, el artículo rescata una investigación histórica. Aquí es donde se pone muy interesante, porque las conclusiones de verdad desafían la lógica común. Es un estudio clásico y muy revelador. El autor detalla un estudio pionero llevado a cabo en 1982 por los psicólogos Barry Schenkler y Mark Leary. Y la forma en que estructuraron el experimento nos dice muchísimo sobre nuestras vulnerabilidades. Ese diseño experimental es fundamental porque aísla perfectamente la variable de la percepción. El ejercicio consistió en reunir a 48 sujetos de prueba con una tarea muy específica. Tenían que calificar el nivel de competencia de 60 individuos imaginarios. Personas que no existían, solo perfiles en papel. Exacto. Y para darle contexto a la evaluación, a los participantes se les plantearon 2 escenarios distintos en los que se encontraban estas personas ficticias. El primero era un entorno deportivo, con el individuo a punto de competir en un torneo de tenis. El segundo era un entorno académico, enfrentando un examen final de alta exigencia. 2 dominios donde el éxito y el fracaso son innegablemente medibles y objetivos al final del día. Ganas o pierdes, pasas o repruebas. Y las variables que introdujeron los investigadores son la clave de todo esto. A quienes estaban evaluando se les entregaron 2 piezas de información antes de pedirle su veredicto. La primera pieza era la predicción personal del individuo ficticio. Es decir, ¿cómo creía esa persona que le iba a ir? Abarcando desde un pesimismo total de voy a fracasar rotundamente, hasta un optimismo desbordante de voy a dominar la prueba por completo. Y la segunda pieza de información era el resultado frío y duro de la realidad. ¿Cómo les fue realmente al final del partido o en la calificación del examen? Con el pronóstico por un lado y el resultado real por el otro, los sujetos de prueba debían emitir su juicio sobre la competencia de cada individuo. Y lo fascinante de esto es observar la mecánica del juicio humano frente a esa información cruzada. La intuición dictaría que el resultado final debería ser el único factor de peso para determinar quién es competente. ¡Lógico! Si sacaste 10 en el examen, eres el más competente. Pero los datos revelaron que la predicción inicial que la persona hacía sobre sí misma contaminaba toda la evaluación posterior. Los observadores terminaron calificando sistemáticamente a los individuos que hicieron predicciones optimistas como significativamente más competentes que a sus contrapartes modestas. Ese es el dato que me hizo releer el párrafo 2 veces. La percepción de competencia se disparaba simplemente porque alguien verbalizó que le iría excelente. Y los evaluadores ni siquiera le daban tanto peso a la precisión de esa predicción frente a la realidad. Pasaba a segundo plano. Pero la verdadera sorpresa del texto, lo que de plano rompe todos los esquemas, es lo que ocurre en el escenario del fracaso seguro. Es el escenario que demuestra el inmenso poder de la proyección personal por encima de la evidencia objetiva. El artículo expone que cuando uno de estos individuos ficticios daba un pronóstico sumamente optimista, asegurando que ganaría el torneo sin sudar, pero luego el resultado real era un fracaso estrepitoso, la evaluación de su competencia no se desplomaba como uno esperaría. Al contrario, esas personas que alardearon y fallaron catastróficamente fueron calificadas como casi el doble de competentes en comparación con aquellos individuos que fueron modestos, realistas, predijeron que les iría mal y efectivamente les fue mal. O sea, la persona que calibró perfectamente sus propias limitaciones y fue honesta sobre ellas, ¿fue castigada en la evaluación? Mientras que el exceso de confianza sin fundamentos fue premiado a pesar del mal resultado. La lección práctica de este fenómeno empírico es contundente para la vida profesional. Si a cualquier persona se le pide un pronóstico sobre cómo le irá en un proyecto futuro, la respuesta estructuralmente siempre debe ser positiva y transmitir seguridad.
Sustituir el clásico "vamos a ver si las cosas se nos dan" por un sólido "el equipo tiene la capacidad para lograr este objetivo". Sin duda. Emitir un pronóstico negativo o cobijarse en una cautela excesiva provoca una devaluación inmediata en los ojos del entorno, y el peligro de esa devaluación es que resulta ser increíblemente persistente. Se queda grabada en la mente de los demás. Exacto. Si un profesional advierte que un proyecto le saldrá mal por ser modesto y al final entrega un resultado brillante, el entorno seguirá percibiéndolo como menos competente que si hubiera proyectado éxito desde el minuto 1. El buen resultado no logra borrar el daño de la predicción pesimista inicial. Yo entiendo perfectamente la mecánica del experimento, y estoy segura de que los datos no mienten, pero me cuesta trabajo asimilar que la mente colectiva opere de esta forma en una empresa moderna. El artículo profundiza en por qué somos tan susceptibles a esto. O sea, ¿cómo se sostiene esta ilusión a largo plazo cuando un directivo ve a alguien fracasar pero sigue pensando que es un genio solo por cómo habla? El autor ancla esta aparente irracionalidad en uno de los atajos más estudiados de nuestra cognición. Hablamos del sesgo de confirmación. Como seres humanos, tenemos una propensión profunda a estructurar nuestra realidad basándonos en la primera información contundente que recibimos. La famosa primera impresión que dicta todo lo demás. Tal cual. Si un colega transmite una confianza inquebrantable, el cerebro de quien lo escucha asume casi como un reflejo defensivo que esa persona posee información privilegiada sobre su propio talento. Se forma un molde mental donde ese individuo es etiquetado como altamente competente. Pero el problema surge cuando la realidad empieza a mandar señales que no encajan en ese molde de competencia perfecta. Cuando los números bajan o el proyecto se retrasa. Y ahí es donde el sesgo de confirmación entra a resolver esa disonancia cognitiva. Una vez que se ha establecido esa primera impresión dorada, el cerebro del observador comienza un trabajo de edición. Filtra toda la información ambigua que llegue después para proteger su creencia inicial. Es como si nos pusiéramos unos lentes que solo dejan pasar lo que confirma lo que ya creíamos. Exacto. Si el profesional que proyectó tanta seguridad termina entregando un proyecto deficiente, el entorno no cuestionará de inmediato su capacidad. En su lugar, el cerebro buscará factores exógenos para justificar el tropiezo. Argumentará que el cliente cambió los requerimientos a última hora o que la macroeconomía fue implacable. O que fue un problema de presupuesto. Se protege la reputación de competencia del individuo echándole la culpa al caos del entorno. Es una maravilla de la psicología defensiva. El cerebro del evaluador prefiere inventar excusas para el fracaso ajeno antes que admitir que su instinto original estaba equivocado. Y esto nos lleva a un terreno cultural muy espinoso, que es el valor de la modestia. Un tema delicadísimo en muchos entornos laborales. Porque a la gran mayoría se nos educa bajo el principio de que la humildad es la virtud máxima. Existe un mandato no escrito de mantener un perfil bajo, dejar que el trabajo hable y evitar cualquier comportamiento que huela a presunción. Pero bajo la lupa de esta investigación, parece que aferrarse a la modestia es darse un tiro en el pie. El texto es una advertencia directa contra el uso indiscriminado de la modestia. Comportarse de manera excesivamente humilde no solo es una estrategia pasiva e ineficaz, sino que acarrea penalizaciones tangibles. Te cuesta dinero y posiciones. Así es. Basado en la evidencia de los estudios, las personas a cargo de tomar decisiones tienden a descartar a los actores humildes al momento de asignar proyectos clave o decidir promociones. Inclinan la balanza hacia quienes se autopromueven a pesar de que los méritos objetivos puedan ser similares. Hay una analogía en el artículo que ilustra cruda y perfectamente cómo el entorno descodifica la modestia. Se plantea que ser modesto no es visto como un acto de nobleza, sino como un intento de cubrirse las espaldas ante un posible fracaso. Es percibido como una póliza de seguro emocional. Una manera de quitarle fuerza a futuras críticas diciendo, entre líneas, si algo sale mal, recuerden que nunca prometí ser el mejor en esto. Funciona como un mecanismo para rebajar las expectativas. Y esto da paso a una pregunta retórica en el texto que desarma por completo la defensa de la humildad laboral extrema. Si el propio experto, el dueño de ese talento, no confía plenamente en sus habilidades, ¿cómo podría pedírsele a alguien externo que sí lo haga? Es que tiene toda la lógica. Si tú no crees en ti, ¿por qué habría de creerte yo? Desde la óptica de un jefe o un cliente, si el profesional emite señales de duda sobre su propia capacidad, lo más racional y seguro para ellos es adoptar esa misma duda.
Si uno mismo no respalda su propio trabajo con convicción, es absurdo esperar que el resto de la oficina se convierta en su equipo de porristas. Ahora, al asimilar todo esto, me pregunto cómo se ve la aplicación práctica el lunes por la mañana. Porque la línea entre proyectar seguridad y convertirse en un personaje insoportable que se cree superior a todos parece muy fina. Es una línea peligrosísima. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo proyectamos esa seguridad necesaria sin cruzar la frontera hacia la arrogancia tóxica? Esa es la distinción que separa una estrategia exitosa de un suicidio profesional. Si conectamos los hallazgos iniciales con el panorama general, el material base menciona que tras una replicación reciente del estudio original, se consolidó una regla de oro insustituible. Los datos reafirman que proyectar autoconfianza detona efectos altamente positivos, pero imponen una condición innegociable. Esa confianza debe ser estrictamente no comparativa. O sea, significa que está perfecto elogiar nuestra propia competencia. Es completamente válido y necesario verbalizar los logros, mostrar entusiasmo y asegurar tener el control de la situación. Pero la regla de oro se rompe en el instante en que esa autoafirmación se construye derribando a un tercero. Hay que brillar con luz propia sin intentar apagar la luz de los colegas diciendo que son incompetentes. Cuando la confianza muta en desprecio hacia los demás, la percepción positiva colapsa. El objetivo es posicionarse como una figura de alta competencia, sin asumir el rol de antagonista en la narrativa de los compañeros de equipo. Y lograr proyectar esa figura de forma natural, sin que se sienta como un guión memorizado de falsa seguridad, pues requiere trabajo interno. El artículo aborda esto reconociendo que, para muchos, hablar de sus fortalezas se siente casi como el síndrome del impostor. Y la recomendación central es que, antes de intentar persuadir a una sala de juntas, el individuo debe persuadirse a sí mismo. El autor estructura este proceso de persuasión interna sugiriendo un ejercicio de introspección basado en 4 preguntas fundamentales. El profesional debe encontrar respuestas sólidas a lo siguiente. Primera, ¿en qué soy verdaderamente bueno? Segunda, ¿cuál ha sido mi mayor éxito hasta el momento? Tercera, ¿por qué otros deberían dejarse liderar por mí? Y cuarta, ¿qué conocimiento o perspectiva poseo que los demás no tienen? Son preguntas que requieren honestidad brutal. Por ejemplo, al responder ¿en qué se es bueno?, no basta con decir «soy responsable». Se trata de identificar esa capacidad específica para destrabar negociaciones difíciles o para encontrar errores en un análisis que nadie más ve. Y la tercera pregunta me parece la más desafiante de todas. Responder por qué otros deberían seguir ese liderazgo obliga a articular una visión de valor, no solo recitar una lista de tareas completadas. Si un profesional no puede responder estas 4 preguntas en silencio en su propia casa, la tarea de convencer a un comité de evaluación para un ascenso se vuelve monumentalmente difícil. Una vez que se internalicen esas respuestas, la proyección externa fluye desde un lugar de autenticidad y no de soberbia prefabricada. Sobre esta necesidad de atreverse a ocupar espacio y reclamar el propio valor, el autor rescata una cita del filósofo Francis Bacon que me parece espectacular para encapsular toda la premisa. Bacon escribió: «Elógiate a ti mismo con audacia porque algo siempre queda». Es una frase muy provocadora. Casi cínica a primera vista, pero que destila una verdad psicológica inmensa. Incluso si el entorno descarta parte del elogio por considerarlo exagerado, esa asociación fundamental de grandeza logra implantarse en la memoria colectiva. Subraya la naturaleza residual de la reputación. Los detalles finos de una conversación pueden olvidarse, pero el aura de seguridad y el marco mental positivo que el individuo estableció sobre sí mismo perduran en el tiempo. Para darle una dimensión adicional a todo este análisis y entender de dónde viene esta óptica tan particular sobre la mente humana, hay un detalle biográfico sobre el autor, Jack Nasher, que aporta un contexto fascinante. Es un perfil muy poco convencional. Totalmente. Al revisar su trayectoria, uno se encuentra con credenciales académicas impecables, es profesor en la Munich Business School, parte del cuerpo docente de la Universidad de Stanford, consultor global en temas de negociación. Pero la verdadera sorpresa es que, paralelo a su carrera académica, ejerce profesionalmente como mentalista y es miembro regular del icónico Magic Castle en Hollywood. Ese dato biográfico cierra el círculo temático de manera brillante. La disciplina del mentalismo se sostiene casi en su totalidad sobre la arquitectura de la percepción.
Un mentalista exitoso no depende necesariamente de habilidades sobrenaturales, sino de su maestría para proyectar una certeza tan inquebrantable que la audiencia decide suspender su escepticismo y aceptar la ilusión como una realidad tangible. Guían la atención y moldean el juicio del espectador en tiempo real. Por lo tanto, alguien que domina el arte de crear realidades en un escenario a través de pura confianza proyectada, resulta ser la voz más calificada para diseccionar cómo ese mismo mecanismo de ilusión opera en las dinámicas de poder y evaluación de las oficinas corporativas. Ideas de esta charla, hagamos un recuento rápido de lo que hemos revisado hoy. Queda fuera de discusión que el talento real y el trabajo arduo son esenciales. Son los cimientos indispensables. Pero la estructura no se sostiene si ignoramos la otra mitad de la ecuación, que es la gestión de la percepción. Ha quedado demostrado que proyectar optimismo de forma deliberada es necesario. Evitar la falsa modestia es vital y recordar que la confianza en uno mismo programa a los demás para ver nuestras victorias como mérito propio y nuestros fracasos como simple mala suerte ambiental. Es una síntesis precisa de la dinámica. Para la audiencia que nos acompaña, la aplicación de estos conceptos exige un cambio de paradigma sobre cómo se concibe la visibilidad del propio trabajo. Garantizar que el esfuerzo diario y las aportaciones valiosas no pasen desapercibidos requiere una pausa estratégica para analizar qué señales de competencia se están emitiendo hacia la gerencia y los colegas. El objetivo no es ser arrogante en cada oportunidad. Exacto, sino mantener una actitud optimista hacia nuestras propias tareas y comunicar una postura inquebrantable de control frente a los retos laborales. Asegurar que el mensaje constante sea, tengo la capacidad y la situación está bajo control. Y tras analizar a fondo esta vulnerabilidad de la mente para aferrarse a atajos basados en la seguridad proyectada, creo que esto nos deja mucho en qué pensar a una escala mayor. Esto plantea una pregunta importante y muy provocadora para cerrar. Si los cerebros de los seres humanos están tan fuertemente condicionados por el sesgo de confirmación y reaccionan de forma tan predecible ante la simple ilusión de competencia, cabe preguntarse cuántas de las grandes decisiones globales o nombramientos en las altas esferas del liderazgo están basadas puramente en predicciones optimistas de alguien y no en su competencia real. Es una perspectiva que da vértigo. Las implicaciones son vastas. Y a nivel individual, nos deja el reto de cómo entrenar nuestra propia agudeza. ¿Cómo podemos, a partir de hoy, empezar a detectar esta ilusión de confianza cuando somos nosotros quienes debemos evaluar, contratar o ascender a los demás? Esa es precisamente la paradoja que debemos llevarnos para reflexionar. Es una invitación a agudizar el sentido crítico para no dejarnos deslumbrar por quienes tienen mucha forma, pero poca sustancia. La invitación para nuestra audiencia hoy es llevarse esa idea y atreverse a elogiar su propio trabajo con un poco más de audacia esta semana. Recuerden que la seguridad proyectada siempre deja una huella. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos encontramos en la próxima inmersión.